buenas. Somos Victor36, Laia Game, empezando con esta serie de videos en el cual vamos a hablar todo el tema del curso de Educación Cívica. Curso que es importante para lograr tu ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo, la única. Así que vamos a empezar con este desarrollo del curso de Cívica capítulo 1. El ser humano y sus derechos. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, el fin supremo del Estado y la sociedad es la defensa de la persona y su dignidad. Es decir, que el Estado defiende a la persona mediante su integridad física, su integridad como ser humano, ¿no? Que no se ataque, no se ofenda su dignidad. Es decir, su integridad física, se respete a todo ser humano. Dentro de las personas te enteras el ser humano tiene dos aspectos, lo material y lo espiritual. Lo material, todo lo que puedes tocar, ¿no? Tu cuerpo, tus orejas, todo lo que tú puedes tocar tu cuerpo humano. Y lo espiritual, lo intangible, o sea, los derechos, los valores, los principios que tiene la persona. El sujeto de derecho, el concebido. Según la Constitución y el Código Civil, el concebido desde que está la fecundación, o sea, desde que el espermatozoide ingresa al óvulo, fecunda el óvulo, ya es una vida, ya es un concebido y tiene sus derechos, menos el tema de herencia, pero ya tiene derecho a la vida y todos los derechos que lleva por ser un ser vivo. El ser humano, antes de la concepción antes de que nazca, tiene derechos. Es un sujeto de derecho. Persona natural, son los seres humanos individualmente considerados, es decir, tú eres una persona natural, yo soy una persona natural, tu vecino es una persona natural. También en el ámbito empresarial se considera a la persona con un negocio natural, ya sea tu bodeguero, con un 10, ¿no? Cuando das un profesor que emite solicitudes por honorarios, sería tu persona natural. Persona jurídica, en un ente abstracto, creado por el derecho para explicar la reunión de dos o más personas naturales o jurídicas, o en lo que es una empresa, ya 20, una sociedad, puede ser una sociedad anónima reservada, sociedad en comandita, los en tu curso de economía, que ya lo vamos a explicar más adelante también, cuando hagamos los videos de economía, cuando subamos los videos de economía. Las organizaciones no inscritas, hay personas, hay organizaciones en las cuales se buscan un fin con la sociedad. No cumplió con requisitos, o sea, las organizaciones no inscritas buscan un fin también, pero ya no están legalmente inscritas. Hay entidades que no están inscritas como persona natural, como persona jurídica. No han cumplido, pero que se consideran parte también de una empresa, no sea parte de la persona, pero tienen que completar su inscripción. Derechos humanos, los derechos fundamentales. Tenemos es lo que nos faculta como persona humana, cada una. Eso es lo que nos faculta, ¿no? Lo primero que tienen que ser garantizados para respetar, por ejemplo, el Estado de Derecho. Ojo, que esta facultad no nos faculta, ¿no? Como un ser humano. Pero ojo ahí que no debemos aprovecharnos de esa facultad para sacar provecho, ¿no? Ojo ahí porque a veces se aprovecha la gente, ¿no? Que tengo mis derechos y quieren ir sobre la ley. El hecho de que tú tengas tus derechos no quiere decir que esos derechos te van a obligar a que vayas por encima de la ley. Teorías. Tenemos la teoría de los derechos humanos. Empecemos primero con la jus positivista. Han puesto luces, lujos, un error de jus positivista. La jus positivista, ¿qué nos dice? La teoría jus positivista es la que nos dice que si no hay Estado, no hay leyes, no hay derechos. Que los derechos tienen para la existencia de los derechos, tiene que haber leyes preexistentes. O sea, una ley que avale la existencia de ese derecho. Mientras que los jus naturalistas o simplemente naturalistas dice que el hombre nace inherente con sus derechos, que los derechos nacen con la naturaleza del hombre. Luego vamos con los historicistas. ¿Qué nos dicen los historicistas? Que los derechos humanos están enmarcados en un espacio y tiempo determinado y que no son universales, que no son para todos, son solo para algunos, nada más.
Los marxistas, que los derechos fueron creados por la clase dominante para oprimir la clase, típico de los izquierdistas socialistas. La ética moral, que cada derecho está fundado en un valor que va a relación con la moral. Es una ética moral. Teoría que uno debe conocer, que siempre vienen necesitaba en la misión, sobre todo la jus naturista y la jus positivista son los que más vienen, entonces también ha venido, pero lo que más es la positivista y la naturista. Características. Características de los derechos humanos. Históricos. Enmarcados en un hecho histórico. Ahora lo podemos escribir. Marcados, acabamos con una parte. Marcados, frase clave. La frase clave para que lo determinen es marcados por un hecho histórico. Por ejemplo, te hablan de las 8 horas de trabajo, que se da una lucha de los trabajadores por sus 8 horas de trabajo. ¿Qué característica es? Histórico, porque se basa en un hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, el tema de los derechos del niño. Y te dice que se enmarcan las declaraciones de Ginebra, la lucha por igualdad y protección contra los niños, histórico. Universal para todos sin excepción, hombres, mujeres, niños, ancianos, etcétera, LGTB, todo. Los derechos humanos universales son para todos. Natural. Los derechos humanos nacen como el ser humano. Esta es la característica principal que explica la teoría que hemos visto de los jus naturista, en la cual se basa la Declaración de los Derechos Humanos. Se basa en la teoría jus naturista, en esta característica, y esto ha venido en el examen de admisión, si no me equivoco, en el 2024. Piensa pregunta, ¿en cuál de las teorías se sustenta para la Declaración de los Derechos Humanos? En la teoría justnaturalista. ¿En qué característica? En la característica natural. Acuérdense bien. Inviolable, nadie puede violar tus derechos, nadie puede ir encima de tus derechos. Se respetan. Imperativo, su cumplimiento es obligatorio, todos estamos obligados a cumplir y respetar los derechos de los demás. Irrenunciable, nadie puede renunciar a sus derechos, no es posible renunciar a mis derechos, no, es irrenunciable. Imprescriptible, los derechos duran con el tiempo, no no caducen, siguen con el tiempo. Y la cual jerarquía, tus derechos, todos los derechos poseen la misma igualdad. Dinámico, cumple sus derechos, debe cumplir los demás derechos. También conocidos los dinámicos, se le conocen como progresivos o también encadenados. Ojo, y por si acaso, porque puede que venga, porque a veces nuestros amigos de la UNT jalan de San Marcos, vamos a la nomenclatura que trabajan en San Marcos, por ejemplo, nomenclatura universal, generales, inviolables, indestructibles, por ejemplo, renunciables, imprescriptibles, son iguales, igual que aquí, igualitarios, ¿no? Para que más o menos tengan conocimiento, ¿no? Digamos, evolución, preguntas principales, pero acá hay un antecedente principal también que no lo han puesto acá, pero que sí vino en un examen en el 2022, que fue la Declaración de Ginebra de 1924, un 28 de febrero, en el cual se establecieron los primeros derechos del niño, en el cual se prohibía que los niños participaran en la guerra y o trabajen. En esa época era común ver eso, inclusive entrenados para que vayan a la guerra, y se decidió formar ese acuerdo en Ginebra, Suiza, para evitar que los niños sigan siendo enviados a la guerra o a trabajos forzosos, en el cual se reconoce el derecho de los niños a la igualdad, a jugar, a ser protegidos. Y esa declaración de Ginebra fue la base fundamental para que después en Washington en 1959 se dé la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Adolescente. Si te pregunto, como vino en ese examen de admisión, cuál fue el antecedente principal para la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de Ginebra de 1924. Acuérdense bien. Vamos a ver. Algunos tenemos los fueros españoles, la inviolabilidad del domicilio, la protección de la propiedad privada, la Carta Magna y la más importante, el constitucionalismo, porque fueron las primeras constituciones, pero no
confundir con la Declaración Francesa, que es la base de todas las constituciones, porque ahí está enmarcado en los derechos humanos, por si acaso. Derechos de petición contra los abusos del rey del pueblo, no contra la esclavitud. El signo de Ciro es contra la esclavitud también. Virginia se pasó de poderes, ¿no? Poder judicial, el legislativo, el poder ejecutivo, ¿no? No se pasó de poderes para organizar bien el Estado. El día de la declaración de independencia, todos los nacidos son iguales, hablar de una igualdad total, con su independencia los amigos de Estados Unidos. La declaración francesa, que es la base de toda la constitución, lo acabamos de decir, porque ahora por la declaración de los derechos, porque es la primera que incluye en la constitución los derechos humanos. Los anteriores no lo incluían. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que después de la Primera Guerra Mundial se firma la Carta Democrática, que se firmó en 1945, que todos los países se comprometieron a dejar la guerra y a vivir pacíficamente y apoyarse unos a otros. Y en base a esa declaración es que se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos y te piden, y te preguntan, que ya ha venido, cuál es el documento que antecede a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la Carta Democrática. Y con esa Carta Democrática se crea la Organización de Naciones Unidas. Es fundamental para crear la Organización de las Naciones Unidas. Si te preguntan el documento que parte de la creación de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Humanos. Esa carta, fundamentalmente la Carta Democrática, que se llama la Carta de los Derechos Humanos, una carta que se creó primero. Se hizo una Carta de los Derechos Humanos, pero no democrática, es otra cosa, estoy confundiéndome. Es la Carta de los Derechos Humanos. Una carta previa para establecer principios. Y tú la puedes leer, esa carta original, en la misma página de la ONU está. La Carta de los Derechos Humanos. Se llama Carta de los Derechos Humanos. Que son un promedio de 121 páginas. Luego de eso vino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene 30 artículos. Ojo, 30 artículos. En esa declaración se pagan las tres generaciones, no primera, segunda y tercera. Pero me dirían, profesor, pero San Marcos habla de 7 generaciones. Es que San Marcos se basa en la Carta Panamericana de los Derechos Humanos, que divide en 7 generaciones de los derechos. Una actualización que no está reconocida todavía legalmente por la ONU. La que se pone la buena T se basa en la ONU. En la ONU, las tres generaciones. La Universidad de Santa también se basa en las 3 generaciones. La Universidad de San Marcos igual. Por la San Marcos es la única, creo que todo el Perú, que acerca de las 7 generaciones. Ojo ahí. Clasificación de los derechos humanos. Primera generación, civiles políticos. Dados por la Revolución Francesa de 1789. Por ejemplo, civiles, derecho a la vida, a la igualdad. Políticos, a ser elegidos, a elegir y ser elegidos, ya que se vienen elecciones generales, ya tienes mayor edad, vas a poder ir a votar a las urnas y elige bien, no votes por los mismos, no votes por la izquierda. Segunda generación, sociales, culturales, económicos, dados por la Revolución Mexicana, Rusia y Alemana. Sociales, culturales, económicos, justo sueldo, AFP, sociales, el seguro social, o sea, ir a la clínica, al hospital, que te atiendan, cultural, a la educación. Tercera generación de solidaridad, también llamados medioambientalistas, que dio después de la Guerra Mundial, ¿no? Uno hablamos del derecho a la paz, el derecho a la autodeterminación, y ojo, no confundir si te preguntan el derecho a la identidad cultural, tercera generación, a la identidad artística, o sea, si hablamos de identidad, es tercera. Si se habla de cultura, segunda. Pues si viene con la palabra identidad, palabra clave, identidad, es tercera generación. De algunos ejemplos. De primera generación, honor, integridad, imagen, no ser torturado, libertad por reunirse, libertad de contrato, elegir su domicilio. Segunda, social, educación, protección a la salud, trabajo, remuneraciones, actividades mentales, paz, entendimiento, autodeterminación, vida digna. Estos son varios que pueden encontrar. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos
de San José de Costa Rica. ¿Qué nos dice esta convención? Esta convención nos informa, nos dice que los derechos humanos de San José de Costa Rica fue suscrita a la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 y el Perú se adscrita en el 78, el 7 de junio. Y una acotación, ¿no? Para mí sería más convención de derechos inhumanos, porque realmente no defienden a los humanos. No estaba muy vista esta corte porque hay fallos cuestionables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy cuestionables esos fallos. Ok, dos preguntitas, resolución de dos preguntitas simples. A ver, en una empresa textil, la gerencia y el sindicato negocian aumentos salariales, ya, te dicen aumentos salariales, de frente, plata, salarial, sería económico, clave. Segunda generación, clave, P de blanquiazul. Pregunta 2. En Villa El Salvador, no conozco como Villa Salvaje, defendió sus derechos de propiedad cuando unos vecinos entraron a su jardín y cortaron sin permiso. Por otro lado, en la misma ciudad, llamó a la policía al encontrar un extraño dentro de su casa, asaltando así la inviolabilidad del domicilio. Inviolabilidad de domicilio. Son considerados las declaraciones más antiguas de Occidente. Los declaraciones más antiguos de Occidente. Una pregunta que ha venido en el examen de admisión. Una pregunta muy sencilla. El alumno acá se confunde, sobre todo cuando dice, cuando nos muestra, ¿no? De su derecho a la propiedad privada, dirán, titular, declaración más antigua, ¿no? Dirán, pero que no es clave porque no está habeas corpus, porque habla de la libertad individual, no. Si bien es cierto, el habeas corpus, si bien es cierto, si, un momentito, ya. Si bien es cierto, si bien, si bien es cierto, el habeas corpus habla justamente sobre ese tema, ¿no? Sobre la declaración, sobre el individual. Hay un tema ahí, que uno de los más antiguos es el Código de Hammurabi, el cual tampoco está ahí. Tampoco está ahí el Código de Hammurabi. No había lleno de clave, pues es una pregunta que hay que remarcarla bien. Bill of Rights, ¿qué significa? ¿Sabe inglés? Supongo que debe saber inglés. En otras palabras, y hemos dicho, esta pregunta, algunos colegas, sí he visto que por ahí que están entrando en Panda Cívica, han cometido algunos, no, de frente individual no, pero hay preguntas que te pueden complicar. Acá la clave obviamente es carta magna, cerrar los ojos, sino que quería analizar un poco y explicarle paso a paso esta pregunta, porque esta pregunta, por uno te habla de la libertad de propiedad, inviolabilidad de domicilio, que es el habeas data, perdón, el habeas corpus, no hay en la clave habeas corpus, pero uno de los más antiguos es la Carta Magna. Como se considera la más antigua de accidentes, sería la Carta Magna, avión, pero la clave debió alguna especificación que posee habeas corpus.
Bueno, cerramos este primer capítulo con no digas no puedo, nunca digas no puedo. Y es algo que siempre he dicho a mis alumnos. Nunca digas no puedo ni en broma. El inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Una frase de gran Facundo Cabral de que nunca digas no puedo, nunca digas no. Tú puedes, tú lo vas a lograr. Muchas gracias, somos Leia Gain. Tu premia, síguenos en Facebook como Leia Gain. Síguenos en Victorioso36, nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Laia Guy. Vamos a seguir compartiendo más videos. Este es el capítulo 1. Vamos a subir un segundo capítulo con el siguiente tema. Vamos a subir también el desarrollo de una práctica completa de 20 preguntas por tema también al final. También para que ustedes puedan repasar. Somos Laia Guy. Síguenos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Muchas gracias. Bendiciones.